Mientras Dios nos dé la vida, la salud, la fortaleza, podemos hacer lo más importante en nuestra vida es adorar a nuestro Dios, ¿no? Adorar no es cantar, adorar es vivir realmente, permanentemente, sabiendo de que Él es el todo, en todo y para todo. Nuestro Dios es nuestro Rey, amén. Vamos buscando en nuestras Biblias en ¿qué libro? ¿Qué capítulo? ¿Qué capítulo? ¿Qué versículo nos quedamos? ¿En qué versículo nos quedamos la semana pasada? 30. Por fin alguien estaba. Los que han estudiado y han seguido, ¿no?, así fielmente la enseñanza de la palabra de Dios o se meten a estudiar en especial el libro de Romanos, tarde o temprano terminan en un avivamiento, hermano. Esta epístola tiene mucha fuerza, mucho poder. Es realmente bien condensada, tiene muchas cosas en un versículo, ¿no? Y aquí estamos tratando del 28 al 30, al 39, uno de los más grandes porciones de la palabra del Señor, donde el apóstol Pablo ya está culminando sobre la seguridad de nuestra salvación en Cristo Jesús, sobre la esperanza que debe generar que la obra de Dios a través de Cristo ha sido perfecta y que eso nos debe preparar para cualquier circunstancia de la vida, porque al final va a decir, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pero si leemos en el capítulo 7, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Miserable de mí, Pablo expresa, ¿no? Y ahora dice, y va a ir terminando diciendo, nada me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pero antes de eso dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Es decir, Pablo nos lleva de una forma tan gradual, poco a poco nos va introduciendo en estas grandes verdades, pero solamente estas grandes verdades se pueden ser parte de nuestras vidas si somos verdaderos y auténticos hombres y mujeres que anhelamos que Dios nos hable y nos ministra, ¿no? Pero si solamente miramos y observamos, es poco o nada lo que va a pasar en nuestra vida, ¿no? Y se vienen tiempos buenos para la iglesia, ¿no? Muy buenos, pero para el mundo se vienen tiempos de una crisis profunda. El mundo siempre ha estado en crisis y uno de los grandes problemas vamos a ver es si tú y yo, cuán preparados hemos estado para enfrentar lo que se viene, ¿no? El COVID solamente ha sido un ensayo. Lo que se viene aún es más fuerte todavía. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres bendito, Señor. Mira, Señor, a tu hijo Pablo, cuando tú lo llamaste, tú lo conociste antes de, y lo llamaste, lo justificaste, Señor. Y aún, Señor, para que él sea un instrumento tuyo, para que lleve tu palabra a las naciones. Y hasta el día de hoy, las palabras que tú dejaste que él escribiera siguen tomando vida cuando buscamos de ti, Señor. Háblanos por medio de tu santa y bendita palabra. Romanos 8:31. Dice así la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, 8:31 me equivoqué. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede
por todos nosotros. Tomen asiento. El tema es, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Ya estas semanas anteriores, la semana antepasada y la pasada, se habló de la debilidad, ¿no? De que somos débiles, no solamente físicamente, sino también espiritualmente, ¿no? Y que Dios por esa razón ha puesto su espíritu en nosotros para que nos pueda ayudar, y Pablo habla específicamente en nuestras necesidades. Y cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo va a interceder, va a estar trabajando con nuestro espíritu para que podamos orar en el Espíritu al Señor correctamente y Dios pueda trabajar en nuestras vidas, ¿no? Posteriormente se habló uno de los textos más conocidos, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? ¿Qué más sigue? Sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué cosa? No escucho, hermano, por favor, a ver si... A ver. ¿Cuántos conocen ese texto? Los textos, ese es un texto de los más conocidos que hay, ¿no? A ver, ¿cómo dice el texto? ¿Y sabemos qué? Que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿a lo qué? Conforme a sus propósitos, son llamados por Dios. Ahí hay consta de 5 partes, ¿no? Que es importante, dice, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios. Ya Pablo nos ha demostrado de que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones y la obra de Dios es por amor, ¿no? Dice en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado ¿en dónde? En nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, y sabemos que a los que aman a Dios, eso, ¿no? Entonces el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo. Ya en el capítulo 8, del 1 al 17, Pablo nos está demostrando la importancia de la labor del Espíritu Santo. Y ha comenzado en el 8.1, ¿qué dice? ¿Qué proclama Pablo en el 8.1? Si tiene su Biblia, abra la mano. Dice, ninguna condenación hay. ¿Y cuál es la condición para que no haya condenación? ¿Andar en la carne o andar en el Espíritu, ¿no? Conforme. Entonces Pablo va a demostrar que ya nosotros no estamos bajo condenación, ya no estamos bajo la culpa del pecado, que ya la obra de Dios está hecha. Y dice y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Conforme a sus propósitos, ¿qué dice? Somos, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Cada ser humano que nace, que Dios permite que nazca, tiene un propósito en esta tierra, por el cual Dios lo crea. Pero de una u otra manera, siempre esas personas van a escuchar el Evangelio, algunos lo van a rechazar y otros lo van a aceptar. Pero ese propósito se queda algunas veces sin ejecutar. Pero sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, a los que conforme a su propósito somos llamados, ¿no es cierto? Por el Señor. Entonces, ese texto es profundo y después sigue en el 29, ¿no? Él da la razón por qué de los llamados, dice, ¿no? En el 29 dice, porque a los que antes conoció, ahí habla de la presciencia, ¿no? También los predestinó, ¿no? A los que antes conoció, también los predestinó. Es decir, el Señor en la eternidad pasada, Él ya planificó todo lo que estamos viendo el día de hoy con respecto al Evangelio. Y también dentro de ello planificó que los hombres pudieran tener la oportunidad de ser salvados y de ser convertidos. El Señor los conoció desde antes de la fundación del mundo, ¿no?
Eso es increíble, ¿no? Que Dios te haya conocido antes de la fundación del mundo. Antes que existiera nada, ya Dios te conocía. Algunos puede su mente explotar, ¿no? Y decir, ¿cómo es eso? Si yo todavía ni siquiera existía y ya Dios me conocía. Es que Dios es el creador, pues no es cierto, Dios es el que crea. Dios no solamente te crea, sino que te va a dar un propósito y un plan de vida. Entonces, cuando Dios estaba como Dios, planificando y pensando en hacer todo, tú estabas en sus pensamientos. Los que estamos aquí, estábamos en los pensamientos de Dios y Dios te conocía. ¿Me entiendes? Por eso ahí habla de la presciencia, ¿no? Y los predestinó, dice, ¿no? Los preparó. ¿Para qué? Dice en el 29, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿no? Para que fueran hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo. ¿De quién es el Hijo? El Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. No que sean iguales, sino conforme a su imagen. Nadie absolutamente ninguno de los que estamos aquí vamos a ser iguales a Cristo. Vamos a ser a imagen de Cristo Jesús, ¿no? Entonces, para que Él, ¿cuál era el propósito? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿no? Entonces, mire, cuando Dios, en su presciencia, Él planificó, pensó en ti y en mí, nos predestinó. ¿Qué más? ¿Qué sigue después? ¿Qué dice ahí en el 8:29? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es decir, y no solamente ese, dice, para que Él sea el primogénito entre muchos. Ya Él ha dicho, ¿no?, que somos hijos de Dios y coherederos, y vuelve a insistir que somos hijos de Dios. Dice que Él es el primogénito, que Él es el primero, y que cuando tú y yo aceptamos el plan de salvación, cuando realmente dejamos que Dios obre en nuestra vida, si nos cambie y nos transforme y haga su obra poderosa, también somos hijos de Dios. Pero el primogénito de los hijos es el Señor. Me dice, para que sean imagen, conforme a la imagen de Jesucristo, y para después, ¿qué más? Para que Él sea el primogénito. Y si somos hijos de Dios, somos hermanos de Cristo Jesús, Él es el hermano mayor, hay un propósito que Dios nos ha creado con un propósito, y las cosas que Él ha preparado nos ayudan a bien. Es decir, cuando habla en el 8:21, a los que aman a Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿no?, conforme a sus propósitos. Entonces, cuando termina de decir estas palabras, ahí debería de haber terminado todo, ¿no?, el capítulo 8, y ya pasar de frente al capítulo 12, ¿no? Pero Pablo va a trabajar para demostrarnos el resultado de esa obra gloriosa, como se decía, de la base de nuestra esperanza, que se decía la semana pasada. Él va a afirmar aún con mayor fuerza las cosas que Él nos está dando en Cristo Jesús, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿no? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Primero, Dios nos ama, por eso que lo vamos a ver. Segundo, todas las cosas nos ayudan a bien. Tercero, esto es a lo que conforme a sus propósitos somos llamados. Es decir, hay un propósito de Dios que Él nos ha llamado. ¿Cuándo? En su presciencia, ¿no? Porque a los que antes conoció, esa es la presciencia, también los predestinó. Es decir, ha predestinado. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo, que nos parezcamos a Jesucristo. Por eso que a todos nosotros, si comenzamos a vivir como verdaderos y auténticos cristianos, la gente nos identifica como cristianos, sin que tú se lo digas. Porque tú vas a modelar a Cristo, vas a ser un verdadero testigo del Señor. Cuando Jesús dice en Hechos 1:8, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre el Espíritu Santo, y me seréis testigos. No dice, van a ser testigos del Espíritu Santo. Dice, ustedes van a ser testigos de mí. Es decir, ustedes van a tener un encuentro conmigo, ustedes me van a seguir a mí, me van a conocer y van a dar testimonio de que yo soy el que le he cambiado y transformado. Ustedes, si acomodamos aquí lo que dice Pablo, van a ser conforme a la imagen, ustedes van a ser conforme a mi imagen, se van a parecer a mí, ¿no? Van a tener las características mías, ¿no? Entonces aquí dice, conforme a su imagen,
a su imagen, a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, ¿no? Es decir, en su presencia Dios planificó lo que tú y yo íbamos a hacer, todo hombre, toda mujer. Segundo, Dios nos predestina. Y en tercer lugar, Él ya ejecuta cuando tú y yo hemos nacido, ¿no? Y ya hemos sido creados por Dios. Él va a ejecutar y nos va a llamar. ¿Por medio de quién? Por medio de su evangelio, por medio de su palabra. Alguien va Dios a usar, o un medio Dios va a usar para que tú puedas oír la voz de Dios, puedas oír y entender el plan que Dios tiene para con tu vida. Y nos llama para salvación. Nos llama primero para salvarnos, para convertirnos en su Hijo. En ese llamado también Dios tiene un propósito para cada uno en particular, ¿no? Hay un propósito, hay un plan. Cada uno tiene un propósito por el cual Dios te ha salvado y convertido. No todos tienen el mismo propósito. Dios es particular. Por eso Pablo habla, por ejemplo, del cuerpo, ¿no? Que cuando él hace una comparación, compara que la iglesia es como un cuerpo, ¿no? Y que tiene partes. Y algunos de nosotros, por ejemplo, en ese cuerpo es como si fuéramos orejas, otro como si fuéramos pies, pero todos trabajan en unidad. Es decir, ¿qué está diciendo Pablo ahí? Que hay una unidad, pero que cada uno tiene una característica particular. ¿Y eso qué nos da? El propósito por el cual Dios nos llama. Entonces, cuando tú comienzas a ver, ya ejecutar el llamado que Dios te ha dado, vas a hacer algo particular para el Señor. Dice después, y a los que llamó, a estos también justificó, ¿no? Nos va a justificar, nos lleva a hacerles entender el plan de salvación que Dios tiene en la cruz del Calvario, que estamos muertos de nuestros pecados y delitos, y Él nos tiene que aplicar su justicia, ¿no? La justicia de Dios, ¿para qué? Para que podamos ser salvados, convertidos por Él. Eso lo voy a hablar más adelante. Y a los que justificó, a estos también glorificó, ¿no? Así como dije, en la eternidad pasada, a los que antes conoció, y a estos también glorificó. Pablo está dando como un hecho que si tú y yo permanecemos y creemos en esta verdad y vivimos conforme a esta verdad, tenemos nuestra salvación segura, amado hermano. Si creemos y si vivimos conforme a esta esperanza, a estas verdades que son inconmovibles, que son inmutables, ¿me entiendes? Esta nadie la puede cambiar. Estas son inmutables, son inconmovibles, son eternas. Si tú y yo llegamos a entender, vamos a tener claridad en nuestra salvación. Nada nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Este es clave, por eso digo, este es importantísimo. Aquí entran, por ejemplo, los atributos de Dios. Cuando tú comienzas a entender los atributos de Dios, aquí Pablo está aplicando los atributos de Dios. La inmutabilidad, es decir, Dios es inmutable, Dios es independiente, Dios en su independencia, que Él es Dios por sí mismo, Él es el eterno, yo soy el que soy. Él decide salvar al hombre, Él decide un plan poderoso, enviar a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que a través de Él los hombres puedan ser salvos. Entonces, ahí tú vas a ir entendiendo los atributos de Dios. ¿Por qué hablo de los atributos de Dios? Porque yo entiendo que ustedes, si no vienen a los cultos del martes, ustedes se conectan al Facebook o se conectan al YouTube y escuchan la palabra del Señor. Y aquellos que no vienen, se supone que de una u otra manera en cualquier momento entran y escuchan la palabra del Señor. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nadie, absolutamente nadie, de los que han partido de la presencia de Dios, el día de hoy están glorificados. ¿Me entiendes? Nadie todavía. ¿Cuándo será eso? Cuando Cristo venga por segunda vez. Pero Pablo lo da como un hecho. Así como dije, en la eternidad pasada, Pablo da hecho como un hecho que en la eternidad futura, para Dios, así como Él te conoció antes que existiera nada, nada de nada, Él da por hecho de que tú y yo vamos a permanecer en los caminos del Señor, y Él te mira en la eternidad futura como alguien que está ya glorificado y delante de la presencia del Señor, viviendo en la eternidad. ¿Están entendiendo?
Es decir, mire, Pablo habla de que Él te conoció antes de que existiera nada. Antes que existiera nada, porque Él es Dios. Y Él pensó y Él planificó crearte con un propósito, con un plan que Él tiene determinado para tu vida. En la eternidad pasada, cuando no había nada de nada. Pero, y aquí Pablo dice, glorificó, dice, y también a estos glorificó. El único que ha sido glorificado hasta el día de hoy ha sido Jesucristo. Cuando Él murió y resucitó en un cuerpo glorificado, cuerpo, alma y espíritu glorificado, ¿me entiendes? Pero por eso que Jesús es el primogénito también de los resucitados, el primero que ha resucitado, el primero que tiene un cuerpo glorificado, ¿me entiendes? Y eso se va a hacer realidad. Pablo lo da como un hecho, Pablo no duda absolutamente para nada. Que si tú y yo entendemos y vivimos de acuerdo a este plan, tú y yo, Dios nos está viendo en la eternidad futura. Tú y yo estamos adorando y alabando al Señor por siempre y viviendo la eternidad con Dios. ¡Aleluya! Es algo, pero si no entendemos estas cosas, es difícil poder entender las cosas que Dios tiene. ¿No? Una vez vino un pastor que se llama Alemon Victor, ¿no? Y él hablaba sobre estas cosas, ¿no? Y él hablaba y hacía entender a un grupo de pastores, ¿no? Y le decía, para Dios, Dios está aquí, vamos a poner físicamente, ¿no? Dios está aquí y delante de Dios está el pasado, el presente y el futuro. Para Dios no había, antes de que existiera nada, no había ni tiempo, ni espacio, nada. Solamente Dios. Dios crea todas las cosas. ¿Me entiende? Por eso que cuando usted mire en la creación, ¿qué es lo primero que crea Dios? El tiempo. ¿No es cierto? Y le llamó día y noche. Para que nosotros nos vamos ahí y después crea el espacio. Y ubica al hombre, crea la tierra, todo eso, no. Y ubica al hombre en el tiempo y en el espacio. ¿Están entendiendo? Pero antes que existiera, no existía ni el tiempo ni el espacio y Dios existía. Entonces, para Dios, en este momento, Dios ve el pasado. Delante de Dios está el pasado, delante de Dios está el presente y delante de Dios está el futuro. ¿Me entiende? Dios ve el pasado, Dios ve el presente y Dios ve el futuro a la misma vez. Y Dios dice su palabra, el mismo Señor Jesús dice que Él conoce aún cuántos cabellos tenemos, para que veamos que Dios que tiene total, nuestro Dios es, no hay forma de poder de poder llegar a entender en su magnitud lo que Él es, pero para que veamos cómo el Dios que tiene todo control de todo, del tiempo, de todo, Él conoce hasta el último detalle de tu vida. Él sabe cuántos cabellos tienes tú y yo en nuestro ser. Es decir, Él sabe cuántos cabellos se te cayeron el día de hoy. ¿Me entiendes? Él conoce todo, absolutamente todo. Y ese Dios, ante esta gran verdad que Pablo expresa, en el 31 dice, a los que antes conoció, a los que los predestinó, a los que los llamó, a los que los justificó y a los que también los glorificó. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Hace una gran pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque si vamos al 8.1, ¿qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué tú y yo podemos estar condenados? ¿Por causa de qué? Del pecado. Pero tú y yo, si hemos sido salvados y convertidos por Dios, ¿vivimos en el pecado? No, ya no vivimos en el pecado. Se supone que ya no vivimos en el pecado. Si realmente hay una conversión y andamos conforme al Espíritu, ya el pecado no es una opción en nuestra vida. Por eso que Pablo puede decir, ante esta gran verdad, si Dios me conoció antes, si Dios me predestinó, si Dios me llamó,
si Dios me justificó y si Dios también me glorificó, ya la obra está consumada. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Es perseverar. Por eso que el Señor Jesús dice, mas el que persevera hasta el fin, esto será salvo. ¿Qué produce en ti una esperanza? Si tú tienes realmente una esperanza, ¿tú luchas por esa esperanza o no luchas? En lo natural. Dice, no, vamos a poner algo práctico, ¿no? Yo voy a ingresar a la universidad, yo estoy seguro que voy a ingresar. ¿Por qué? Porque Dios me ha prometido que yo voy a ingresar. ¿Qué hace eso contigo? ¿Qué te da? Esperanza. Te da fe, te da confianza. ¿Luchas o no luchas? ¿O te quedas o te rindes? No, tú sabes que vas a ingresar y comienzas a luchar, a perseverar, a perseverar. No, Dios me ha dicho, tengo esperanza. Dios me ha dicho que voy a ingresar. Y algo más práctico ya, más mundano ya, del mundo, de nosotros como hombres y mujeres. Dios me ha dicho que esa joven va a ser mi esposa. Nunca has hablado con ella, nunca has hablado, pero ya, yo estoy seguro, ella va a ser. Y tú crees en eso. Y comienzas a actuar para conquistarla. Y y tú tienes la seguridad no solamente que va a ser, la vas a conversar, después va a ser tu novia. No, tú tienes la esperanza que ella será tu esposa. Y con ella vas a formar una familia, vas a tener hijos. ¿Eso te hace qué cosa? Te hace luchar. ¿No te rindes? ¿Sí o no? Si eres un hombre de verdad, no te vas a rendir. ¿Estás entendiendo? Estoy tratando de que entendamos qué produce esto, qué debe producir la palabra en nosotros. Estas grandes promesas que Dios te conoció antes que existiera nada. Que ese Dios te ha predestinado. Este Dios te llamó. Este Dios te justificó. Y ese Dios también te glorificó. Te está dando una promesa eterna. Dice, ¿qué dice el famoso Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios, ¿qué? ¿Qué ha dado a quién? Para que todo aquel que quiera no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? ¿Vida o vida eterna? Vida eterna. Las cosas que Dios promete para que sean realidad en nuestra vida son eternas. ¿Me entiende? Dios es eterno. Por eso dice, por eso que Pablo puede explotar y decir, ¿qué pues diremos a esto? Si ya Dios me ha justificado. Él ha enviado a su Hijo Jesucristo para que Él muera por mí en la cruz del Calvario. Yo estaba bajo condenación del pecado. Yo no tenía solución al problema del pecado. Y Dios muestra su amor hacia mí y se acerca a mí. No es que yo me acerco a Él, Él se acerca a mí, Él me busca a mí, Él me llama. Él me llama. Él se encarga de buscarme. Hasta que yo un día entiendo, por medio de la palabra y el Espíritu que está ahí, que no está todavía en mí, pero que el Espíritu agarra esa palabra de ese hermano que está predicando, ese hombre está predicando, está enseñando, te está testificando, te está evangelizando, te está llamando, cualquier método que esté usando. Y de un momento a otro tú comienzas a experimentar el llamado de Dios. ¿A qué? Dice que el Espíritu nos convence de qué? De pecado. El llamado a que reconozcas que eres pecador. A reconocer que somos pecadores. Él me llama, es por medio del Espíritu Santo de su palabra y me llama. Y me convence que soy pecador. El Espíritu Santo convence de pecado. Y también me convence de justicia, que estoy bajo consecuencia del pecado, estoy bajo condenado, estoy bajo la muerte y la muerte eterna. ¿Me entiende? Pero también ese mismo Dios me dice, pero sabes,
Hay una justicia que te puede salvar. Tú no lo puedes hacer. Esa justicia la ha hecho mi Hijo. Él llevó tus pecados en la cruz del Calvario. Él tomó tus pecados. Él murió por ti en la cruz del Calvario. ¿Me entiendes? Él me llama ¿a qué? A que yo entienda y comprenda por medio de ese Espíritu Santo la obra de Cristo. Que Él, si yo me arrepiento de mis pecados y acepto por medio de la fe, y es un regalo de Dios, que Dios está dispuesto a salvarme y a convertirme, me está llamando ¿a qué? A salvación, ¿no es cierto? Está haciendo el proceso. Está diciendo, hay justicia. Sí, la justicia mía es implacable. Yo no acepto otra cosa que la muerte. Pero sabes, mi Hijo murió por ti en la cruz del Calvario. Mi Hijo, mi unigénito Hijo, tomó tu lugar. ¿Está entendiendo? De pecado, de justicia y juicio. Si yo no me arrepiento, ya el juicio está dado. Tengo muerte eterna, ya estoy bajo condenación. Pero si yo me arrepiento, Dios me declara ¿qué cosa? Justificado, justo. Me justifica, ¿me entiende? Por eso dice aquí, dice en el 31, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios me ha conocido, Dios me ha llamado a salvación, a conversión, Dios me ha justificado, Dios me justifica. Dios, ¿qué dice más? Me salva, me convierte. Yo sé que estoy insistiendo, hermano, pero a veces, ¿por qué a veces insisto tanto? Porque el Señor pone eso en mi mente y en mi corazón, ¿no? Porque muchos de ustedes no leen la Biblia toda la semana, ni la estudian. Algunos la leen, pero no la estudian y no la entienden. Que tú estés aquí, eso no te garantiza que tú seas salvo. Lo que te garantiza es que tú llegues a entender esta gran verdad y puedas explotar un día como Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, ya nadie te puede condenar. Ya tú y yo no estamos bajo condenación. Ya no. Toda esta obra, ¿quién la hizo? Dios por medio de su Hijo Jesucristo, y Él la ejecuta por medio de ese Espíritu Santo. En segundo lugar dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Mire, este es Pablo, después de hablar tanto, ¿no? Hemos hablado del capítulo 6, del poder del pecado, ¿sí o no? ¿Quién le da poder al pecado? ¿Quién le da poder al pecado? ¿Quién nos hace entender el poder del pecado? Y le da poder al pecado en nuestra vida. Para que nosotros veamos la maldad del pecado. La ley de Dios, hermano. La ley de Dios pone en su lugar al pecado. ¿Sí o no? La ley lo desprecia, lo deja de lado o hace que ese aguijón se vuelva contra mí y yo sea consciente de que ahora soy consciente que lo que estoy haciendo se llama pecado. ¿Y quién me lo ha demostrado? La ley de Dios. La ley de Dios, la palabra de Dios nos da. La ley de Dios tiene ese poder por medio del Espíritu Santo, aunque usted no lo crea, nos demuestra que somos pecadores de lo más vil. Y nos ponemos a luchar contra ese pecado. Nos ponemos a luchar y creer que lo podemos vencer. Y terminamos como Pablo, ¿no?
Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya no, me rindo, yo no puedo ya. Pero gracias doy a Jesucristo, dice, ¿no? Gracias doy a Jesucristo que Él es el que me está ayudando y Él es el que me está liberando. Por eso que comienza en el 8.1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No, los que andan no conforme a la carne, sino conforme a Él. Aclara. Porque hay personas que dicen, no, yo soy cristiano, yo ando en Cristo. Mentira. Dice Pablo, si estás andando en la carne, mentira. Tienes que andar en el Espíritu, conforme al Espíritu. Por eso hemos visto, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando no podemos luchar contra eso? Somos débiles, ¿sí o no? Y nos da la fortaleza para orar, para decirle, Señor, yo ya no puedo vencer, yo tengo que renunciar a esto. Por eso dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién con nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Mire, Dios dijo, la única solución para esta situación del hombre es que mi Hijo amado Jesucristo, mi unigénito, lo envía a la tierra. Se haga semejante a los hombres para que vaya a morir en la cruz del Calvario, para que Él pueda solucionar el problema que causa el pecado, que es la muerte. Porque ¿qué le dijo Dios a Adán? Si comes de este fruto, ¿qué va a pasar? Ciertamente morirás. Entonces la única opción que había era eso, dice, ni siquiera, es decir, Él nos ama tanto, pero tanto, amado hermano, que no escatimó a su Hijo. Cuando esta verdad, por medio del Espíritu de Dios, comienza a tomar cuerpo en nosotros, amado hermano, y realidad en nosotros, vamos a dar un gran paso. Vamos a tener la seguridad de que vamos a tener un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión, y vamos a ser salvos. Y vamos a tener la seguridad de que un día seremos glorificados. Para Dios yo ya estoy glorificado si yo persevero hasta el fin, ¿sí o no? ¿Cómo Dios me ve? ¿Cómo Dios te ve? ¿Así en esta condición actual? No, si tú y yo perseveramos, Él nos mira y dice, no, la obra de mi Hijo Jesucristo ha sido completa. No le ha faltado nada. Yo ni siquiera he escatimado a mi Hijo y junto con mi Hijo le he dado todo, dice, todas las cosas, dice, ¿no? Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Los medios de la gracia. Por ejemplo, ¿cuáles son los medios de la gracia? Uno de los fundamentos de la medida de la gracia, vital, la oración, ¿sí o no? ¿Oramos? Si tú no oras, no tienes esa necesidad de orar en tu ser, tú no has tenido un encuentro con Dios. ¿Sí? ¿Cómo no nos dará todas las cosas para qué? Para apuntalarnos, para firmarnos en la fe, en esta esperanza, en esta perseverancia, en esta gran salvación que Dios nos ha dado. Dice, no escatimó ni siquiera a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará también con Él, con Jesucristo, todas las cosas? Por eso Jesús dijo, mas buscar el reino de Dios de justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué dice en el 8:28? Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. ¿Qué cosas? Las cosas que vienen con la salvación. No es que cualquier cosa que tú hagas, no, por si acaso, hermano. Aquí Dios es santo y Dios es sagrado. La salvación no viene sola.
La salvación viene con un sinnúmero de beneficios a nuestra vida. Por ejemplo, esto, la esperanza. Esto, la perseverancia. Esto, por ejemplo, la fe. Esto de tener la seguridad de que Dios te conoció antes de que existiera nada, la presciencia de Dios. Que Dios te predestinó para que perseveres y perseverando, porque Él te da todo lo que tú necesitas para perseverar. Por eso es que habla claro en el 8.1, ¿no? No hay condenación para los que andan conforme al Espíritu, no a los que andan en la carne. Porque si no, yo soy cristiano, pero estás en la carne y toda la vida tu tema es la carne, no eres cristiano, no eres, hermano. No hay perseverancia. Juan dice, vamos a Juan capítulo 1. ¿No? El apóstol Juan ya tenía como cerca de 90 años y escribe esta epístola ante la crisis de muchos cristianos que tenían el problema de que se sentían que estaban condenados, ¿no? Que vivían bajo condenación. En el 1.7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, ¿de qué? ¿Hemos sido limpiados con la sangre de Cristo Jesús o no? ¿Cuántos han sido limpiados con la sangre de Cristo, amado hermano? A ver, ¿cuántos alza su mano, hermano? Si usted está seguro que usted ha sido limpiado con la sangre de Jesucristo, su Hijo. Si usted no está seguro, hoy día es tiempo de que se arrepienta, hermano. Porque si usted se ha arrepentido de verdaderamente, el Señor nos compra. La acción expiatoria del Señor, de la expiación de Cristo, es pago, es con derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Es la expiación, el sacrificio. ¿De quién? De Cristo Jesús, que llegó sin ningún pecado. Derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Dice, y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿A quién le está hablando aquí el apóstol Juan? ¿A los impíos o a la iglesia? ¿A quién le está hablando el apóstol Juan? ¿A quién le está hablando el apóstol Juan el primero? ¿A quién le está hablando? ¿A quién? A la iglesia. Y está diciendo que a veces pecamos. Está diciendo que después de que tú te has convertido a Cristo, has pecado. Está diciendo eso. ¿Me entienden? No le está hablando a gente que no conoce la palabra, le está hablando a sus hijos. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso dice, ¿cómo no nos hará con Él también todas las cosas? ¿Qué cosas? Que tú y yo nos arrepintamos cuando pecamos contra Dios. ¿Entiende? Eso, por ejemplo, el arrepentimiento no solamente es para salvación. El arrepentimiento es permanente, está ahí como un medio de la gracia, para que tú tengas esa opción de que te arrepientas. Y no solamente eso, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Hijitos, dice, hijitos míos, aquí habla el apóstol, no Juan, ya estaba anciano, estas cosas escribo para que no pecáis. Y si alguno, ¿qué dice? Hubiera pecado, ¿a quién tiene como abogado? Tenemos a Jesucristo, el justo. Aleluya. ¿Estás entendiendo? Por eso dice Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice el 32, el 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Hace una pregunta ahora, mira, hace la segunda pregunta que hace el apóstol, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, a los escogidos. Miren, pues mire su Biblia, hermano, yo no sé, la única manera que tú puedes aprender la Biblia, hermano, es leyendo la Biblia, y cuando hay en un culto tú tienes que estar siguiendo lo que se está afirmando y mirando en la Biblia. Yo le digo con todo respeto y con todo amor, hermano, no hay un ser humano que tenga en su mente toda la Biblia. No hay. Y el que se cree, Dios mismo se encarga de avergonzarlo, hermano. No hay.
Dios nos ha hecho dependientes de Él. Tú y yo dependemos de la palabra de Dios. Aunque tú te lo conozcas de memoria, léelo. A veces una coma, un punto y coma, un y, un pero, te hace entender lo que no entendías. O has entendido mal. Es increíble, hermano, de verdad. Acá dice, ¿quién acusará? ¿Qué responde el Señor? Dios es el que justifica, no dice Cristo. Por eso dije, ¿quién justifica? Dios. Dios es el que justifica. ¿Quién murió en la cruz? Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo o Jesús. Jesús. El Dios hecho hombre. Pero acá dice que Dios es el que justifica. Entonces, ¿quién planificó toda la salvación? Dios. ¿Quién determinó que su Hijo fuera a la cruz? Dios. ¿Para qué? Para que cuando se ejecutara, cuando tú y yo nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados arrepentidos al Señor, por gracia, sois salvos por medio de la fe. En fe, Dios aplique. Así como Él es el que creó la ley de Dios, pues dice, la ley de Dios. Jesús vino, mira, para dos cosas. Para cumplir la ley, Él dijo, yo he venido a cumplir, y la cumplió. Y también Jesús vino a satisfacer lo que la ley de Dios decía, que la paga del pecado es muerte. ¿Me entiende? Él, ¿qué hizo en la cruz? Llevó todos nuestros. ¿Quién estaba condenado? ¿Nosotros o Cristo? Nosotros. ¿Quién llevó la condenación? ¿Quién tomó la condenación? Cristo, amado hermano. ¿Entiende? Por eso dice, Dios es el que justifica, dice el apóstol. Dios. Ya nadie te puede venir y condenarte que has pecado. Sí, ya hemos leído, primera de Juan, ¿no? ¿Qué hacemos cuando pecamos? Ahí está la solución. Por eso dice, Dios es el que justifica, 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Aquí sí viene a Cristo. Ya como Cristo. ¿Quién fue el condenado? Cristo. ¿Por causa de quién? De los condenados que éramos nosotros. Les traspasamos, cuando por fe vinimos a Él, le traspasamos nuestra condenación, porque ya estábamos, ¿qué? Bajo juicio, ¿no es cierto? Bajo juicio. Entonces agarramos, nos arrepentimos, y el Señor agarra todos nuestros expedientes y lo toma y lo hace y lo condena a su Hijo Jesucristo, cuando Él toma nuestro pecado. ¿Es así o no es así? Es así. Por eso que Pablo en Colosenses dice que había un montón de decretos de cada uno de nosotros, y cuando Cristo muere, se clavan todos esos decretos que estaban en nuestra cuenta de condenación y Cristo lo cancela. Amén. Por eso que ya el tiempo me ganó. Voy a ir terminando. Dice, el que también resucitó. ¿Por qué resucitó Cristo? Mire, en la cruz muriendo ya no había pecado, pero ¿qué? Tenía que Él ser levantado de los muertos para que la justificación por la fe se ejecutara, fuera real en nuestras vidas. ¿De qué valdría que Jesús muriera y no se levantara? Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 15, aquellos que tienen el interés de entender esto, lea todo el capítulo 15 de 1 Corintios, y ahí Pablo demuestra la importancia de la doctrina de la resurrección y dice, seríamos los más miserables seres humanos si Cristo no hubiese resucitado. Nosotros hemos sido libres, amado hermano. Cristo dice que cuando Él resucitó, llevó cautivo a la cautividad, ¿sí o no? Es decir, Él, amado, le dio muerte a la muerte. Cristo cuando resucitó le dio muerte a la muerte, lo venció a la muerte, aleluya. Ya la muerte Dios tiene poder, ¿sí o no? ¿Tenemos vida eterna o no tenemos vida eterna? ¿Cuántos creen que tienen vida eterna en Cristo Jesús, amado hermano? Cristo le dio muerte a la muerte, gloria a Dios. Y no solo eso, dice que también fue y se puso a la diestra del Padre, en su naturaleza ahora glorificada.
Y después, ahí dice que Él también está intercediendo por todos nosotros. Mire, no solamente ha hecho la obra, ahora Él está al lado del Padre para interceder por nosotros, para que podamos seguir y triunfar en este camino de victoria de la salvación que Cristo nos ha dado. ¿Entiende, hermano? Mire, Cristo hizo todo acá en la tierra. Suficiente, ya resucitó, ya, ahí se quedó. No, Él se va y se coloca a la derecha del Padre para cumplir su rol, su ministerio de sumo sacerdote, para interceder por nosotros, para que lleguemos a la meta, aleluya, para que sigamos perseverando, para que no volvamos hacia atrás. Eso es glorioso, amado hermano. Él es glorioso, es grandioso. Por eso Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya nadie nos puede acusar, ya nadie nos puede condenar. Ya no, hermanos, si tú y yo estamos perseverando en la fe, si estamos confiados en ello, el enemigo va a venir. Y como decía también este pastor Alemón Víctor, le decía bien claro, tranquilo, le dice, no, si Satanás viene y te acusa, o viene alguien y te condena, le dice, tranquilo, mira, yo no tengo nada que hablar contigo, le dice. Tú habla con mi abogado. ¿Quién es nuestro abogado, hermano? ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo. Habla con Él porque mi expediente no tiene ningún pecado. Tú anda con Él. Yo no tengo nada que hablar con Él. Por eso Él es nuestro sumo sacerdote en este momento. Él está intercediendo. Él está pidiéndole al Padre que nada de las cosas te falte para que tú y yo perseveremos hasta el fin. Por eso Pablo puede decir, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Aleluya! ¿Lo creen o no lo creen, amados hermanos? Padre, te doy gracias en esta noche. Haznos entender tu palabra, Señor. Espíritu Santo. Oh, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, y perdona. Señor, porque a veces no tenemos esta pasión como la tuvo tu hijo Pablo, o como la han tenido hombres y mujeres de Dios. A veces adolescentes, a veces jóvenes de 20, 21 años, Señor, han sido apasionados por ti. Al entender estas grandes verdades, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Dios? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni siquiera a su Hijo y le entregó por todos nosotros, Oh, ¿qué nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús? Padre de la gloria, oh Señor, necesitamos ser despertados por ti, Señor, por tu Espíritu, para tener ese deseo y esa pasión, Señor, que tú quieres que tengamos por ti, Padre, por ti, Jesucristo, y que tu Espíritu Santo hace esa labor cuando dejamos que nos llene, cuando dejamos que nos sature y vamos a esa vida abundante. Como dice, el ladrón ha venido a hurtar, matar y destruir, pero tú has venido a dar vida y vida en abundancia, Jesucristo. Una vida abundante, una vida gloriosa. Gracias, Señor. Dios le bendiga, jóvenes.